Bien, continuamos en esta segunda parte de análisis del paquete de plugins Bonadez Q2. La primera parte hemos visto cómo generar un entorno tridimensional a partir de una foto en dos dimensiones con el plugin Camera Mapper. Y ahora vamos a combinar Camera Mapper con otro plugin de DigiEffects llamado Depth, que nos va a permitir generar profundidad de campo. Y bueno, pues vamos a hacer una comparación de cómo quedaría. A ver, este sería con el Depth. Vamos a ver primero únicamente con Camera Mapper. La imagen bidimensional la hemos convertido en una imagen 3D gracias a Camera Mapper. Como vemos, el resultado es bastante convincente, pero usando el plugin Depth nos va a permitir generar profundidad de campo. Ahora, como vemos, si comparamos los dos vídeos, fácilmente podemos ver cómo el fondo aparece desenfocado. Vamos a volver al principio para apreciarlo. Como vemos, se ve fácilmente que el primer plano aparece enfocado, mientras que el fondo aparece desenfocado. Y conforme avance la cámara por nuestro espacio tridimensional, vemos como poco a poco las montañas del fondo van entrando en foco, con lo que se genera pues esa sensación de profundidad de campo a través del enfoque de la lente. Lo comparamos de nuevo con el proyecto original. Bien, vamos a cargar un proyecto que ya tengo vamos a utilizar este mismo para ver cómo se aplicaría este efecto. Bien, una vez que ya tenemos creado nuestro entorno tridimensional, como vemos aquí, también podemos ver la vista superior, de atrás, superior. ¿Vale? Como vemos, tenemos aquí la cámara proyector, tenemos aquí la cámara que se mueve a través de la escena y tenemos ubicadas los distintos elementos de la escena. Una vez, como digo, que ya está todo creado en 3D, utilizar el plugin Depth es extremadamente sencillo. Vamos al menú Composición y utilizamos la opción Pre-Compose Depth. Esta opción lo único que va a hacer es nos va a generar un proyecto nuevo, una composición nueva, llamada Depth Comp. Y aquí lo que se va a hacer es analizar la distancia que hay entre los diversos elementos y se va a crear una se va a crear una máscara, una transición de grises en función de la distancia entre los distintos objetos. La composición Depth Comp tiene a su vez dos composiciones. La primera es una copia de nuestra original, y la segunda es la que incluye los controles de Depth. Haciendo doble clic tenemos la copia de nuestra composición original, pero vemos que tenemos arriba un sólido nuevo llamado Master Depth Control. Este sólido incluye los ajustes que nos van a permitir utilizar. Vale, como vemos, nos va a generar una máscara de grises en función de la distancia desde la cámara. Como vemos, cuanto más blanco, más enfoque tiene. Los controles de Depth, pues podemos ajustar cuánto enfoque podemos tener desde un principio, cuánto enfoque vamos a tener al final, es decir, cuál es el rango de enfoque que vamos a tener. Si queremos ver cómo funcionaría, pues es muy sencillo. Nos vamos a la composición Depth Comp y aquí podríamos ver el resultado final. Ahora mismo tenemos un problema y es que no vemos absolutamente nada. No hay ningún tipo de profundidad de campo. Eso es porque tenemos que añadir a la composición original, le tenemos que añadir el efecto de desenfoque de lente. Una vez que aplicamos este filtro de este efecto de desenfoque, en un principio el desenfoque se aplica a toda la escena. Tenemos que ir a las opciones a los parámetros del filtro y en la capa de mapa tenemos que elegir la segunda capa, cámara Depth, y lo que va a hacer es leer la escala de grises que hemos generado anteriormente y va a aplicar el desenfoque en consecuencia. En principio lo hace al revés, añadiéndolo el enfoque en la parte en negro, pero como lo quiero invertir, marco la casilla invertir de tal manera que, como vemos, aparece en foco en primer plano
y en desenfoque en el último plano. Bueno, pues aquí podemos ir ajustando la cantidad de desenfoque con la forma del iris que queremos utilizar, y si queremos modificar el punto de enfoque principal y final, pues podemos volver simplemente a nuestra composición, a la copia donde tenemos aplicada el Master Depth Control, y ahí pues podemos modificar diversos parámetros como la distancia a la que se va a aplicar, la distancia mínima, la distancia máxima, y también tenemos una opción de cómo se va a comportar el análisis, digamos, de la distancia lineal, cuadrado, logarítmico o exponencial. Vamos a dejarlo en lineal. Vamos a reducir. Vamos a ver, por ejemplo, esto nos crearía una degradación muy intensa. En un primer plano estaría todo muy enfocado y al final estaría todo desenfocado. Vamos a la composición Depth Comp y ahí podremos comprobarlo. Cuando acerquemos la cámara al fondo, vemos como ahora aparece todo en foco, cuando en unos primeros instantes de la composición, cuando la cámara está alejada, aparece muy desenfocado. Si suavizáramos este degradado, pues automáticamente veríamos una cantidad de desenfoque mucho más suave. Y bueno, pues ya está. Simplemente con eso ya tendríamos, como decía, ya tendríamos, bueno, este era el original, sin utilizar el plugin Depth, que todo aparece en foco, y este sería el resultado, o al menos un resultado de ejemplo de cómo quedaría esa misma escena con el plugin Camera Depth, con el plugin Depth aplicado a la cámara. Bueno, pues dejamos aquí la segunda parte de este análisis y seguiremos en el tercer vídeo.